Hola a todos, hoy es martes 30 de junio de 2026 y nuestro querido amigo Robert Barnes está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Robert. Encantado de estar aquí. Voy a empezar con el nuevo memorando de entendimiento. Tenemos uno antiguo entre Irán y Estados Unidos y ahora uno nuevo entre Israel y Líbano. ¿Cuál es tu interpretación del nuevo, que va totalmente en contra de la primera cláusula del memorando entre Irán y Estados Unidos? Así que es el lobby israelí utilizando una especie de gobierno títere. No son realmente líderes legítimos, validados por los votantes en el Líbano. Y fue, en cierto modo, una jugada bastante astuta por parte del lobby israelí intentar socavar y sabotear el memorando de entendimiento impulsado por Avance con Estados Unidos e Irán. El Líbano siempre fue el talón de Aquiles de cualquier acuerdo potencial o sostenible. Así que optaron por una alternativa. En lugar de seguir bombardeando Beirut, pensaron, bueno, ¿y si conseguimos que estos funcionarios del gobierno libanés, que en realidad representan a muy pocos, sean ellos quienes saboteen el acuerdo de paz entre ambos? Eso es otro intento de reprimir a los chiíes en el Líbano, y precisamente eso fue lo que dio origen a Hezbollah. Si no hubiera habido represión contra la población chií del Líbano, Hezbollah nunca habría existido. Hezbollah es la consecuencia de una mala política por parte de Israel y, en distintos momentos, también de Estados Unidos hacia el Líbano. Y eso que, claro, antes se decía que Beirut era el París de Oriente Medio. En cambio, se ha convertido en una especie de pesadilla distópica, reflejo de medio siglo de mala política y malas decisiones, demasiado deferentes con Israel y demasiado guiadas por el afán imperial de Estados Unidos, en lugar de ser sensibles y respetuosas con los derechos y los intereses de la población chií. Así que no creo que esto acabe llevando a una reanudación total de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Aunque sí pienso que parte del lobby israelí quiere que eso ocurra, porque también hay una presión indirecta sobre Irán para que no mantenga los estrechos cerrados, ya que eso podría perjudicar a China, al sur global y a muchos de sus aliados. Y eso, a su vez, es una razón para que Estados Unidos no vuelva a un conflicto a gran escala. Pero todo esto sugiere que la posibilidad sea alcanzar un acuerdo de paz duradero es menor, y que lo más probable sea un estancamiento congelado. ¿Cree que, porque tenemos el gobierno en Líbano, tenemos el Parlamento, y el presidente del Parlamento ha dicho, no vamos a aplicar ninguna de estas líneas, ninguno de estos párrafos del memorando de entendimiento? Y además tenemos a Hezbollah diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo va a afectar eso, en fin, básicamente, a lo que dice el propio memorando entre Israel y Líbano? Para empezar, el primer punto es que Israel va a continuar con la ocupación mientras Hezbollah no sea desarmado. El segundo punto es que Estados Unidos va a ayudar al ejército libanés. ¿Y qué significa eso para el ejército? ¿Van a ser capaces de defenderse si Israel decide atacarlos? Porque uno de los principales objetivos del memorando es precisamente el desarme de Hezbollah. En cada línea se puede ver ese desarme. La reconstrucción en Líbano. Hay que desarmar a Hezbollah. Tenemos que hacerlo. El gobierno del Líbano, junto con Israel y Estados Unidos, van a ir contra cualquier tipo de grupo que esté vinculado a los actos de resistencia, que básicamente tienen a Hezbollah como su base, como su núcleo. En realidad, están hablando de Hezbollah. Y eso no es nada realista si de verdad se quiere salir del Líbano, si se quiere poner fin a la situación allí. No sé cuál es tu percepción sobre cómo ve Washington a la gente. Mencionaste a J.D. Vance. ¿Qué es lo que quieren con esto? Porque esto es una receta para el desastre, para una nueva guerra. No es ningún tipo de propuesta. Sí, por supuesto. Y Vance y la gente que está alineada con él lo saben perfectamente. No tienen ningún interés en enviar tropas estadounidenses a suelo libanés.
Quiero decir, ya intentaron hacer eso en Gaza, intentaron engañar a Trump para que pusiera tropas allí. Y al final, las partes más sensatas y con más experiencia de la administración dijeron, no, de ninguna manera. Y ahora quieren mandarlas al Líbano. Cuando Ronald Reagan se dio cuenta del desastre que era aquello, retiró nuestras tropas del Líbano y le dijo a Israel que se retirara también. Ese es el camino práctico. Siempre ha sido el camino práctico respecto a este talón de Aquiles de la guerra iraní. Pero Donald Trump no es una persona cuerda. El gobierno iraní ha entendido algo. Quiero decir, creo que parte de su farol con el desarrollo, bueno, quizá lo tengan, pero no quieren meterse en la vía del armamento nuclear. Pero lo que informó Larry Johnson tenía sentido. ¿Cómo provocar el miedo de Trump, teniendo en cuenta su actual falta de capacidad ejecutiva, casi infantil, sus problemas cerebrales, sus problemas de salud mental, como los iraníes han analizado y comprendido? Al parecer, junto con los rusos, según Rick Sánchez y según declaraciones del ministro de Exteriores Lavrov, la idea es simplemente activar distintos miedos. El problema con Trump es que distintos miedos le afectan en días distintos. No piensa de forma racional, no piensa de forma lógica. Ese Trump ya no existe. Desapareció hace al menos 6 meses, quizá más. Ya estaba en declive mucho antes, pero ese proceso se ha acelerado y se ha intensificado. El mejor acuerdo, lo mejor que ha hecho desde que empezó esta guerra fue mejorar el memorando de entendimiento con Irán. Según Richard Baris, de People's Pundit Daily, el encuestador más preciso del país, los últimos datos que publicó muestran que Trump tuvo casi un aumento de 10 puntos en su aprobación, y toda la base de ese impulso fue el memorando de entendimiento. And the entire basis was the memorandum of understanding. Now the problem was it only slightly reduced. El problema fue que eso solo redujo un poco la ventaja demócrata de cara a las elecciones de mitad de mandato. Y luego llegaron varias decisiones del Tribunal Supremo en la última semana, más o menos, que enfadaron a distintos sectores de su base. Una de ellas afirmaba que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución. Otra permitía que una gran corporación extranjera tuviera una inmunidad especial cuando sus productos causan graves problemas de salud, especialmente cáncer, un tema muy sensible para la parte maga de su electorado. Estaba intentando reducir parte de la hostilidad de su base de votantes contrarios a la guerra, esa parte de su base, al sacarnos de este conflicto. Y ahora vuelve a dar marcha atrás. Quiero decir, es como si se acercara al precipicio y cada vez Vance lo aparta a tiempo. Normalmente, en los últimos 4 meses, él mira hacia atrás con ganas, escucha a esos generales chiflados de Fox. No sé si alguna vez has escuchado a esa gente. De verdad, están completamente locos. Dicen que lo único que hay que hacer es volver a entrar, que lo único que hay que hacer es luchar. Defensa propia, dicen. Israel está en modo de defensa propia. Pero, ¿cuándo la defensa propia implica una acción agresiva? ¿Cuándo la defensa propia consiste en arrasar comunidades enteras, incluidas comunidades cristianas históricas, como están haciendo en el Líbano? ¿Cuándo es eso? Han muerto más de 4,000 personas. Más de 4,000. Creo que han muerto más civiles en Líbano que durante todo el mes y pico en Irán, o por parte de Irán en toda la guerra entre Estados Unidos e Irán. Menos víctimas de las que Israel ya ha causado en Líbano. La mayoría de ellas, como el propio Trump admitió hace 2 semanas, personas inocentes que estaban sentadas en un bloque de apartamentos que decidieron destruir. Y ahora salen con una nueva misión de sabotaje. Mantengamos a Estados Unidos en Oriente Medio para siempre. No permitamos nunca la paz con Irán y tengamos a nuestras tropas sobre el terreno para otro Beirut. Es decir, es una estupidez llevada al extremo. Y por desgracia para el vicepresidente Vance, su capacidad para mantener a Trump bajo control es limitada. Ahora bien, no creo que eso lleve necesariamente a una guerra total con Irán, pero sí es otro paso atrás. Trump, cada vez que da un paso adelante, da 2 hacia atrás. 1 adelante, 2 atrás. Esta ya es la decisión más absurda en la historia de la política exterior estadounidense.
Trump es una vergüenza de presidente. Ha cometido más errores en esta guerra que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Esto es lo que dirán los expertos y analistas en política exterior. Ya es un chiste enorme. Y quiere agravar sus errores, multiplicar sus equivocaciones. Así que, por desgracia, va a hacer falta que otras personas sigan dando un paso al frente, como Irán, que hace poco hablaba de ratificar un acuerdo que básicamente deja fuera a Estados Unidos y considera a Israel como la gran amenaza. Y van a tener que acelerar, intensificar ese camino. Van a tener que provocar una y otra vez esos miedos casi infantiles de Trump para intentar que vuelva a una posición razonable, sensata, inteligente. Pero esto es lo que pasa con un rey loco como presidente de Unidos. ¿Cuál es tu interpretación de que Marco Rubio haya ido a Oriente Medio, hablando con Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuál es el objetivo? Cada vez que lo veía ir a Europa, todo giraba en torno a sabotearlo todo. No es la solución. No entiendo por qué lo utilizan para este tipo de misión, cuando él sabe que la familia Delson está detrás de él. Por eso forma parte de la administración. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener a Marco Rubio en la región? Rubio es el tipo al que no le gusta tener responsabilidades ni rendir cuentas. Cuando veo a conservadores o a gente de la prensa política decir que es un gran secretario de Estado, me parece increíble, porque es el secretario de Estado más incompetente que hemos tenido. Y eso ya es decir mucho, porque hemos tenido algunos realmente malos. Pero compáralo con William Jennings Bryan, que dimitió de su cargo en protesta por la Primera Guerra Mundial. Compáralo con Henry Kissinger. Yo discrepé muchas veces con Kissinger. Siempre dije que su brújula moral estaba rota desde que nació, pero su inteligencia siempre estuvo ahí. No era tan tonto como para meterse en este tipo de conflictos. Fue quien ayudó a diseñar la distensión con Rusia y quien, junto a Nixon, abrió las puertas a China. Hace poco escuchaste a Vance elogiar a Nixon porque avanzó muy joven. Llevaba solo unos pocos años en política a un nivel realmente relevante. Y lo oyes hablar de Nixon porque reconoce que al final, aunque creo que tardó demasiado, fue quien nos sacó de la guerra de Vietnam. Lo hizo aún sabiendo que aquello iba a ser un desastre, aún sabiendo que se verían escenas como las de Saigón, con gente colgándose de los helicópteros. Pero sabía que no podíamos ganarla, y no iba a seguir perdiendo el tiempo con eso, porque ya había probado todas las tácticas de tipo duro y no funcionaron. Probó el tipo de tácticas que Trump cree que funcionan, y no funcionan. Y al mismo tiempo, consiguió los primeros acuerdos de control de armas realmente importantes de toda la historia de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Al mismo tiempo, abrió la puerta a normalizar las relaciones con China, y a la vez impulsó una serie de políticas exteriores que reducían los riesgos. De hecho, su esfuerzo por deshooverizar el FBI tras la muerte de Hoover fue lo que llevó al caso de Garganta Profunda. Y Garganta Profunda no era, ya sabes, un informante noble con buenas intenciones, sino, como comenté con Ben Bradley, del Washington Post, cuando yo era estudiante en Yale hace muchos años, todo lo que se supo de él cuando se reveló que era Mark Felt lo decía claramente. Era un tipo corrupto, un hombre del sistema. Y la verdadera razón por la que lo mantenían en secreto era que se trataba de un golpe del Estado profundo contra Nixon, no de una denuncia heroica contra Nixon. Pero como ves, Vance reconocía la sabiduría de lo que hizo Nixon. La historia presidencial republicana, si miras hacia atrás más de un siglo, creo que la última vez que lo comprobé, en el 85% de los años en que los republicanos estuvieron en la Casa Blanca, no estábamos en guerra, o no iniciamos una guerra, o conseguimos salir de una. Ya hables de las 3 presidencias republicanas de los años 20, de Eisenhower, de Nixon o de Reagan. Todos ellos fueron líderes que nos sacaron de conflictos, no que nos metieron en ellos.
Y bueno, Trump prometió volver a eso, pero lo ha abandonado por completo. Y Rubio es el tipo que quieres si lo que buscas es cerrar un acuerdo. Mira el acuerdo con Hamas, el acuerdo sobre Gaza, que al menos consiguió que Israel por el momento dejara de arrasar Gaza. Solo lo hicieron cuando sacaron a Rubio de la ecuación. En cuanto Rubio entra en escena, el acuerdo con Ucrania salta por los aires. El acuerdo con Hamas también se vino abajo una y otra vez. Y ahora el acuerdo con Irán va a explotar. Y ahí está Trump, ya sabes, llorando como un niño pequeño cuando ve que Fox News le critica. Y esos generales chiflados le meten en la cabeza ideas absurdas, susurrándole que oh no, fue un error ir con Vance, que tiene que ir con Rubio. Quiero decir, ¿cómo se siente uno siendo el perrito faldero de Bibi? Para alguien que presume de ser tan fuerte, tan duro, es vergonzoso lo mal presidente que ha resultado ser en su segundo mandato. Pero tienes toda la razón. Vance lo sabe. Elbridge Colby lo sabe. El adjunto de Colby lo sabe. Mucha gente lista y con experiencia dentro de la oficina del director de Inteligencia Nacional lo sabe. Ratcliffe también lo sabe, pero no le importa, porque no quiere asumir responsabilidades, no quiere llegar a ningún acuerdo y no quiere que el lobby israelí se enfade con él. Y Rubio ve en todo esto su oportunidad para recuperar influencia para su bando, con la idea de poder convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. Claro que al seguir este camino se asegura de que nunca será el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero Trump vuelve a su modo de autodestrucción. Es literalmente como un niño pequeño que no puede dejar de meter el dedo en el enchufe, aunque ya le haya dado calambre una y otra vez. Y ya sabes, papá lo aparta, pero él vuelve y lo hace otra vez. Y eso sigue siendo el principal obstáculo durante todo este proceso. Cuando Trump escucha a Vance, nos acercamos a una salida razonable y manejable de este conflicto. Cuando ignora a Vance, es cuando nos metemos más y más en el conflicto. Y quiero decir, ya está intentando culpar a las gasolineras estadounidenses por la subida del precio del petróleo. No, eso es culpa tuya, Trump. Es tu estupidez, es tu insensatez, y nadie se lo va a creer. Así que en cuanto tiene la oportunidad de salir, nos arrastra a todos de nuevo dentro. Tienes que bajar el precio, o voy a despediros a todos. Exacto. ¿Y por qué no? Él cree que puede simplemente dictar el precio. Como dije, ese tipo vive en un mundo de fantasía delirante. No es casualidad que le diga a su hijo que construya una estatua de oro de 15 metros de altura de sí mismo, en una biblioteca que no va a tener ni un solo libro. Bueno, quizá esa sea una biblioteca de Trump auténtica, sin libros. Pero vamos, una estatua dorada de 15 metros va a convertirla en un hotel. Va a intentar sacar dinero de eso. Sería el primer presidente que querría ganar dinero con su propia biblioteca. Así funciona su cabeza. Es increíble. Y él cree que puede ir por ahí y dictar cosas así. O sea, uno pensaría que después de 4 meses recibiendo palos, seguir creyendo que puede dictarle algo a Irán, que puede intimidar a Irán, que puede forzar a Irán, cuando la mitad de su resistencia consiste precisamente en demostrar que no puedes hacer eso, que volver a intentarlo, volver a ese pozo envenenado, no acabaría mejor que la última vez. Pero creo que esto demuestra aún más lo que yo he dicho, lo que Larry Johnson ha dicho, lo que los iraníes han comprendido, que Trump es un presidente poco fiable, descontrolado, desequilibrado, y eso complica muchísimo las cosas para gente como Vance, que tiene que moverse y negociar en medio de todo esto. Creo que Irán está intentando equilibrar sus propios intereses. Eso es lo que pienso. Creo que el estrecho seguirá ahí. Siguen diciendo que el estrecho se va a abrir en 30 días. A pesar de todo esto, siguen afirmando que otros aspectos se pueden gestionar porque el alivio de las sanciones sigue vigente. Los fondos financieros siguen fluyendo, como comentamos, porque Trump está usando intermediarios en Qatar y en los Emiratos Árabes Unidos
para canalizar lo que normalmente son nuestros fondos estadounidenses congelados de Irán, de vuelta a Irán. Así que, cuando veo eso, me doy cuenta de que hay suficiente gente sensata en la administración como para que él no retire su firma de las cosas. Simplemente está dejando que Israel tome la iniciativa y sabotee, y luego lo facilita y lo respalda junto con Rubio. Pero creo que Rubio se va a enterar. A nadie le importa Kuwait. Kuwait es casi una broma. Es un país diminuto. Las fronteras las trazaron los británicos. Por el amor de Dios. Bahrein no es más que una extensión de Arabia Saudí. ¿De verdad van a enfrentarse a los saudíes cuando dependen de ellos para evitar que una mayoría chií acabe teniendo un gobierno chií? No lo creo. Y hasta los emiratíes, que al principio estaban entusiasmados diciendo, sí, vamos a esta guerra, son los mismos que están facilitando las transferencias financieras y rogando, por favor, Irán, no nos bombardees la semana que viene. Así que no creo que vayan a conseguir lo que quieren. Creo que lo que hace todo esto es aumentar la presión del precio. De lo que llevamos hablando un mes es de que los saudíes tienen que dar un paso al frente. Los turcos también, junto con los pakistaníes, para crear una especie de OTAN islámica en Oriente Medio que nos saque de ahí de una vez. Y eso es estupendo para Estados Unidos, salir de ahí. No es bueno para Israel, pero sí para Estados Unidos. Y también para el mundo. Creo que van a tener que acelerar las cosas para que Trump sienta ese miedo y dé marcha atrás. Pero si no, esto es lo que pasa cuando tienes a alguien que ha retrocedido tan rápido. Alguien que antes hablaba de sangre y petróleo en Oriente Medio y que decía que todo lo que se obtiene de esas guerras, de toda esa arena, es sangre. Ese tipo ya no está. Se pasa el día viendo obsesivamente Fox News. Y lo que dije hace muchos meses, que por desgracia metió a Alex Jones en un pequeño lío, fue que tenemos que encerrar a Trump en el fondo de ese búnker. Que se imagine que es el presidente de la Primera Guerra Mundial, luego que se imagine que es el presidente de la Segunda, después que se crea emperador de Roma, que finja lo que quiera, cualquier locura que se le ocurra. Pero hay que mantenerlo alejado de la verdad, alejado de cualquier declaración pública. Y Vance tiene que dirigir de hecho la Casa Blanca. Hasta que eso ocurra, corremos el riesgo constante de seguir alimentando y amplificando la estupidez. Desde el punto de vista de Israel, Robert, ellos ven toda la región, Asia Occidental, dividida en dos bandos. Por un lado está Irán y el eje de la resistencia. Por el otro, la hermandad musulmana, que básicamente tiene como base principal a Turquía. El eje de la resistencia se centra en Irán, y la hermandad musulmana se apoya en Turquía. Y quieren enfrentarse a los dos al mismo tiempo. Pero el problema, o mejor dicho, una de las principales prioridades de Israel ahora mismo, no es el Líbano. La prioridad es Siria. Por eso están hablando de Siria como un asunto más serio que el de Irán. Y tenemos que actuar, tenemos que hacer algo con el caso de Turquía. Y no sé, cuando en Washington ven lo que está pasando con los israelíes, lo ven así porque básicamente quieren enfrentarse a todo el mundo en esa región. No hay manera de salir de esto. Quieren luchar contra los hermanos musulmanes, quieren luchar contra el eje de la resistencia. Al final, van a tener una guerra. Hay que ir allí y pelear. Y esto es lo que dijo el ministro israelí de Asuntos de la Avispa, este misma. Relaciones con Turquía. Es un estado enemigo. Y creo también, y esto es algo muy importante, que tenemos aquí algunos asesores de alto nivel de la administración amiga de Estados Unidos, y pienso que deberían replantearse cómo abordan la ideología islamista radical de Erdogan y de Jolani. Esta ideología de los hermanos musulmanes, Turquía, Hamas, Jolani y Qatar, es la mayor amenaza, no solo para Oriente Medio, sino también para Europa y para Estados Unidos.
¿Por qué elegir embajada? ¿Por qué elegir el consulado? ¿Sí que ayudaría a eso? Suristanora nombramos en Bafog Turning Court. Ni captivades ad navel in incita su. Tú entiendes perfectamente lo que pasa con este tipo. Básicamente, él quiere, ya sabes, va a Turquía, a Qatar. ¿Tú crees que en Washington comprenden de verdad la realidad de esta forma de pensar en Israel? ¿Saben realmente la magnitud del problema con el que están tratando? Vance has started to figure that out in rapid time. Vance ha empezado a darse cuenta de eso muy rápido. Elbridge Colby, su asistente, el subsecretario de Defensa y su adjunto también lo han entendido. Joe Kent ya lo había comprendido antes de dimitir. Tulsi Gabbard lo había visto claro antes de que la obligaran a marcharse. Amaryllis Fox empezó a entenderlo antes de que la apartaran. Si miras esos casos, hay un reconocimiento cada vez mayor dentro de lo que yo llamaría la escuela realista, y también dentro de la nueva corriente realista que está surgiendo entre los cuadros del Partido Demócrata. Porque la otra clave aquí es que muchos demócratas siguen muy vinculados al tema de Israel, y cuando se les da la oportunidad de celebrar que Trump se haya retirado de este conflicto, algunos, por razones de conveniencia política, prefieren criticarlo solo por motivos partidistas o de tribu política. Pero otros, como Schumer y compañía, están tan profundamente implicados con el tema de Israel, tan dependientes de él, que en realidad estaban completamente vinculados. Y así es como nuestro sistema de partidos se ha ido desmoronando. Aunque ahora Israel tiene una valoración casi mayoritariamente negativa entre los republicanos. Ya tenía una valoración muy negativa entre los independientes y también muy negativa entre los demócratas. Ahora están llegando a una aprobación neta negativa entre los republicanos, lo que los situaría en un terreno político en el que nunca habían estado. Y ese es el otro lado de la ecuación, los que son políticamente astutos. Por un lado están los realistas geopolíticos, que se dieron cuenta de que Mearsheimer tenía razón, porque casi siempre la tiene. Son muy pocas las veces que ese hombre se ha equivocado en sus predicciones. Uno de mis filtros favoritos para saber si alguien es un analista competente y capaz es ver si puede predecir a corto y medio plazo, y a veces incluso a largo plazo, lo que va a pasar. Tengo algunos amigos conservadores que me han pedido disculpas por haber dicho que Amy Coney Barrett sería otro desastre en el Tribunal Supremo. Prácticamente todo el comentario jurídico conservador decía que había perdido la cabeza. Ahora me piden perdón porque se han dado cuenta de que algunos de nosotros, los críticos, teníamos razón y ellos no. Cada vez hay más gente, incluso entre los más expertos políticamente, que también lo ve así. Y en el lado demócrata, hay personas como Ro Khanna que tiene la ambición de ser presidente. Antes era un tipo claramente pro-israelí, un defensor de Israel. Ahora mismo es el principal crítico demócrata de Israel en la Cámara, incluso más que, digamos, Rashida Tlaib. Y además es más eficaz de lo que Rashida Tlaib o Ilhan Omar llegaron a ser. Y eso está cambiando las dinámicas. La cuestión es si ese cambio llega a tiempo para evitar que sigamos en este conflicto que no deja de escalar. Porque, como señalas, ¿cómo puede ser Turquía enemiga de Israel? La hermandad musulmana es enemiga de Israel. Bueno, eso significa que consideras una gran parte del mundo musulmán como una amenaza inminente para Israel. ¿Qué vas a hacer? Matarlos a todos. Es lo que siempre he dicho. No vas a derrotar a Irán a menos que literalmente mates a todo el mundo. No vas a derrotar a los turcos a menos que mates a todo el mundo. No vas a derrotar a los palestinos a menos que mates a todo el mundo. No vas a conquistar toda Siria a menos que mates a todo el mundo. Ese era el punto de Trump. Bueno, perdón, ese era el punto de Vance, que Trump de vez en cuando, de forma esporádica, solía creerlo. Y eso se puede ver confirmado en los escritos de Maggie Haberman, que respaldan muchas de las cosas de las que Larry, yo y otros hablábamos,
Cuando nos criticaban duramente desde muchos sectores por decir que Vance en realidad estaba promoviendo una agenda más realista en términos geopolíticos. Maggie Haberman ha confirmado en sus reportajes que eso le salió muy caro y que él lo sabía con Trump. Y con todo el lobby israelí, mantener las posiciones que ha estado defendiendo durante el último año no es poca cosa. Y nunca le van a perdonar que siquiera intentara cerrar un acuerdo con Irán. Él lo sabía, pero no le importó. Así que, políticamente, es una prioridad aún más importante de cara al futuro, además de ser una cuestión de realismo geopolítico y de economía, para poder sacarnos de este conflicto. Pero el otro problema es que, cuanto más nos dejamos arrastrar a estos pequeños ataques de misiles de ida y vuelta, más le damos a Irán el pretexto que necesita para convencer a China y al resto del sur global de que deben seguir usando el estrecho como herramienta de presión y por su propia seguridad y estabilidad. Y como mínimo, no deberíamos estar haciendo eso en absoluto. No deberíamos estar facilitando ni permitiendo eso. Si Trump no tiene el valor, el coraje de plantarle cara al lobby israelí, al menos que no le dé a Irán el pretexto para hundir la economía global. Pero es que no puede evitarlo, y por eso siempre va a ser el factor imprevisible. Llevo diciéndoselo a todo el mundo un par de meses. Si Trump dijera que hay un 100% de posibilidades de que nunca volvamos a un conflicto militar, entonces no habría problema. Pero como no creo que Trump esté diciendo eso, hay al menos un 20% de posibilidades de que ese conflicto ocurra. Pero tienes razón. La hermandad musulmana no representa un riesgo inminente para Israel. Es una tontería. La población chií tampoco es un riesgo inminente para Israel. No fue el Líbano quien entró y atacó a Israel. Fue Israel quien entró y atacó Líbano una y otra vez durante más de 40 años. Así que la idea de que ese proyecto del Gran Israel es una fantasía delirante no tiene ninguna posibilidad de éxito. Van a invadir Egipto, van a invadir... Quiero decir, están tan llenos de soberbia. Deberían haber entendido que la némesis de Irán, de los persas, debería haberles enseñado una lección sobre esa soberbia. Pero siguen volviendo a lo mismo, una y otra vez. Y eso es lo que pasa cuando tienes líderes de élite en Occidente que no solo son moralmente corruptos, sino también, de forma indiscutible e irrefutable, incompetentes. Imagina a un Kissinger estúpido, pero aún peor. Eso es Occidente. Creo que lo que J.D. Vance comentó sobre Nixon es muy importante. Mucha gente no simpatiza con Richard Nixon, pero personalmente creo que fue uno de los mejores presidentes de la historia reciente de Estados Unidos. Pero él menciona que Nixon también fue algo crítico con Israel, si recuerdas aquellos tiempos. Eso no es una buena señal para Israel, ¿verdad? No, quiero decir, el lobby israelí no quería a Vance como vicepresidente. Querían a Rubio. Y eso fue cuando Trump todavía estaba cuerdo y quería vengarse por los intentos de lawfare, los juicios políticos, las imputaciones y el intento de asesinarlo. Y luego, en algún momento, Trump cambió de postura, pero ellos sabían desde el principio que Vance es un actor independiente, que no iba a ser deferente con ellos, que no lo controlan, no tienen sobre él los hilos que tienen sobre otras personas. Y a él le parecía bien ser pro-israelí cuando el conflicto estaba contenido, cuando no intentaban arrasar Gaza, cuando no trataban de invadir todos los países del mundo. Pero también, para muchos de nosotros, yo había sido durante mucho tiempo un defensor de Israel. Gente como yo acabó equivocándose, e Israel se desenmascaró con el proyecto del Gran Israel al intentar llevarlo demasiado lejos. Quiero decir, ¿a quién le puede gustar matar niños? Parece que matan a un niño cada día. Son la nación más fuera de control del mundo, la mayor amenaza para la paz y la prosperidad global. Y hay que estar ciego para no verlo. A mí me quedó clarísimo, igual que le pasó a nuestro amigo en común, el amigo de Vance y mío, Charlie Kirk, que también fue durante mucho tiempo un firme defensor de Israel.
Hasta que te das cuenta de que no les importa usar a la gente como blanco, sean niños cristianos, musulmanes, palestinos, sirios, libaneses o iraníes. Aún hay que preguntarse quién atacó aquella escuela de niñas. Al principio, ¿de qué iba todo eso? Todavía no tenemos respuestas satisfactorias. Si los papeles se hubieran invertido, habría una condena global y todo lo demás. Pero ya sabes, aquí se habla demasiado poco de eso. Pero ya sabes, como el libro Going to Tehran, que mencionó el profesor Mamdani, quien dijo que fue escrito por dos académicos estadounidenses que habían estudiado durante años a Israel desde dentro del Departamento de Estado y también a Irán desde dentro del Departamento de Estado. Ellos reconocen, igual que el Dr. Parsi en su excelente libro Treacherous Alliances, que Israel es la gran amenaza desestabilizadora para el mundo. Y Vance lo reconoce. Trump, en cambio, no está en un estado mental que le permita reconocer prácticamente nada. Va cambiando, y por eso digo que es un Trump muy distinto, porque va variando según el miedo que lo domine ese día, y ese miedo le lleva a justificar después cualquier cosa que decida hacer basándose en él. Pero se ve claramente que no hay coherencia, no hay constancia entre las declaraciones que hace. Y él puede cambiar de opinión literalmente en un segundo, en cualquier momento. Y por eso esto solo puede durar hasta cierto punto. Creo que el lobby israelí vive un poco en una ilusión con respecto a esto. Hay más candidatos críticos con AIPAC presentándose al Congreso que en cualquier otro momento desde que AIPAC se fundó en los años 60. Y están empezando a darse cuenta de lo que dijo Nixon. Quiero decir, fue irónico escuchar a Franklin Graham intentar hablar de la guerra citando a Esther y a Ruth y todo ese rollo. Y es como, recuerdo también lo que decía su padre sobre Israel. Digamos que la gente podría confundir sus opiniones con otras muy distintas. Su padre no era precisamente deferente con Israel. No tenía en la cabeza toda esa idea del sionismo cristiano. Y ahí está Franklin, intentando ganarse al lobby israelí. Pero son solo los boomers, y ahora cada vez menos, un porcentaje pequeño. Quiero decir, los boomers ahora mismo están votando demócrata para la Cámara y votando demócrata para el Senado. Entonces, ¿de qué sirve que los boomers apoyen a Israel si desde una perspectiva republicana van a votar demócrata de todos modos? Así que si los agrupas, la cuestión es, ¿hasta qué punto puede Vance? Diré esto. Si Vance consigue sacarlo adelante sin que Israel lo haga saltar por los aires, sin que políticos corruptos en Líbano sean comprados para hacerlo fracasar, sin que alguien más lo arruine, será, dadas las circunstancias y el contexto al que se enfrenta, un logro enorme, algo digno de Nixon por su eficacia, si logra hacerlo. Creo que, por lo que entiendo de la parte iraní, mientras la parte estadounidense cumpla con sus promesas, ellos también van a cumplir las suyas. No van a cambiar nada, porque las personas que están negociando, los que hablan con J.D. Vance y con la parte de Estados Unidos, son muy honestas. Los conozco. He seguido sus carreras durante muchos años. Ya sabes, participaron en elecciones presidenciales. Son gente que sabe lo que hace. Son expertos, conocen perfectamente todo lo que está ocurriendo. Todo depende de Estados Unidos. Por eso la parte complicada es Estados Unidos y el lobby israelí. Y por eso mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar después? ¿Van a ser sinceros? ¿Van a dar el siguiente paso? Ese es el gran problema ahora mismo, porque el caso del Líbano está generando mucho caos en toda la situación del memorando de entendimiento. Sí, exactamente. Bueno, no solo eso. Quiero decir, Irán tiene un argumento legítimo de que, por razones de disuasión, necesita desarrollar armas nucleares mientras Israel siga comportándose como lo hace. Y eso es un punto de presión. Pero creo que el punto de presión más pragmático sobre Trump es la formación de una especie de OTAN islámica. Y básicamente creo que Vance necesita ayuda externa. El lobby israelí tiene muchísima ayuda externa en sus puntos de presión dentro de Estados Unidos.
Están amenazando con deportar al Dr. Parsi por ser un asesor informal de personas vinculadas al entorno de Vance en la Casa Blanca sobre cómo manejar y negociar en medio de este conflicto. Todos sus consejos han sido excepcionales. Por eso están tan alterados. Quiero decir, Bari Weiss es Free Press, ahora editora de CBS, y pronto será editora de CNN. Así de loco es todo esto. Tienen la capacidad de ejercer presión y contrapresión. Y una de las principales contrapresiones, incluso para el complejo militar industrial de defensa, o quizá debería decir, sobre todo para ellos, es que muchos de esos tipos no se preocupan por Israel. Les importa que la gente compre su material militar. Y ya está, ¿no? En general tienen incentivos perversos y distorsionados. Es un problema del sistema de contratistas de defensa privatizado, que en realidad solo tiene un cliente, el gobierno de Estados Unidos. Hay que buscar una excusa para el conflicto. Pero la relación con Israel y otras dinámicas dentro del complejo militar industrial alimentan esa máquina. Y si los saudíes y los principales actores, arrastrarían a Bahrein, Kuwait y los Emiratos, ¿se metieran en eso? Qatar ya está ahí. Y si se unieran y dijeran, primero vamos a crear nuestro propio acuerdo de seguridad que nos proteja de futuros ataques de Irán, Irán formará parte de ese acuerdo de seguridad. Y además vamos a expulsar a las tropas estadounidenses y dejar de comprar material militar a Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, empezar a desinvertir de Estados Unidos. Trump tiene muchos acuerdos personales y familiares, y lo mismo pasa con Witkoff y con Kushner, que dependen de capital que llega directamente de esos países del Golfo. Esos países tienen que empezar a subir la presión. Sé que no están acostumbrados a hacerlo con Estados Unidos del mismo modo que lo hace Israel, pero tienen que imitar lo que hace Israel y aprovechar todo el capital que tienen. Es decir, oye, vamos a dejar de ser clientes garantizados del complejo militar industrial. Vuestras tropas ya no estarán aquí, así que no podréis proyectar poder como estáis acostumbrados. No tendréis el control. Quiero decir, Omán ya se está sometiendo a Estados Unidos, lo está haciendo directamente, diciendo sí, vamos a cobrar tasas por el uso del estrecho. Esa es su respuesta a Trump, que dijo algo así como que quizá bombardearíamos Omán. Quiero decir, esta gente tiene una historia muy larga. Los grandes piratas omaníes eran legendarios, controlaban el estrecho antes de que casi nadie más lo controlara. Son un pueblo orgulloso, con una cultura orgullosa, no como los kuwaitíes y otros con los que estamos acostumbrados a tratar, que son básicamente estados títeres que se han hecho fabulosamente ricos y tienen un montón de hijos mimados y privilegiados, que no se parecen en nada a sus antepasados más nobles y valientes de esa región. Así que los saudíes tienen que usar esa influencia. Qatar ya está empezando a hacerlo. Quiero decir, imagina que Israel considere a Qatar una amenaza, cuando fue precisamente Qatar el que usaron como intermediario para financiar a Hamas. El dinero no resultó venir de los iraníes, el dinero vino de los israelíes, para mantener a Hamas a flote con vida, tanto económicamente como operativamente. Y lo que impulsa todo esto no es que Irán esté entrando, como hacemos nosotros, y creando un ejército First Square apoyo artificial. Algo parecido a los funcionarios libaneses no elegidos, en contraste con su parlamento, que sí es más democráticamente elegido. Tienen que empezar a afirmar y a poner de manifiesto ese riesgo que todos en Washington, en el lado del Estado profundo, en el del complejo militar industrial, que están alineados con el lobby israelí pero no dependen totalmente de él, perciben como una amenaza para sus intereses. Trump tiene que verlo como una amenaza económica personal para todo el entramado de la riqueza de su familia, gran parte del cual se sostiene gracias a inversiones de los estados del Golfo en los fondos de cobertura de Kushner y en los fondos vinculados a su hijo Don Jr., a los de Eric Trump, a los del propio Trump y a los de Witkoff.
They got to start exercising more leverage to give. Tienen que empezar a ejercer más presión para darle a Vance más libertad de acción, de modo que pueda sacar adelante ese nuevo estatus renegociado, volver a meter a Bibi y a Israel en su sitio, cerrar un acuerdo que idealmente sea permanente con Irán y reestructurar las relaciones para que nuestra presencia militar desaparezca de la región, porque hasta ahora solo nos ha atrapado. Personas como Elbridge Colby, el subsecretario de Defensa, probablemente el futuro secretario de Defensa, porque no creo que Hexdorf aguante más allá del próximo enero. Hay que darles libertad de movimiento y de acción para que puedan volver a tener a Trump bajo control. Sí, ¿tú crees? Robert, ¿cómo ves las elecciones de mitad de mandato y ese tipo de cuestiones en relación con, no sé, la importancia que tiene Asia Occidental y lo que ocurre allí para esas elecciones? ¿Cómo ves la influencia de todo eso? No solo de Asia Occidental, sino también del otro conflicto, el de Ucrania, que sabemos que está escalando de alguna manera. Rusia ahora mismo está revaluando, reconsiderando algún tipo de escalada. Podrían atacar algunos objetivos en Europa. ¿Qué puede pasar después? Pero se están preparando. Y también estamos viendo cómo Putin intensifica su retórica contra Estados Unidos. Cuando Trump volvió, se apartó un poco de todo eso. Oye, Estados Unidos provocó este conflicto. Estados Unidos lo instigó, Estados Unidos lo orquestó. Esto es un sabotaje estadounidense, como hicieron muchos imperios en el pasado. Intentaron debilitar al Imperio Otomano, intentaron usar partes de Ucrania para minar la influencia de Rusia. El Imperio Polaco-Lituano trató de usar Ucrania para ver la influencia rusa. El Imperio Austrohúngaro también lo hizo. El Imperio Francés lo hizo. Y por supuesto, los nazis lo hicieron. Así que Rusia es muy sensible a esa narrativa. Ahí tienes a Putin diciendo públicamente, todo esto es culpa de Estados Unidos. Dice que fue Estados Unidos quien nos rompió. Durante todo el segundo mandato de Trump, Putin llevaba tiempo culpando única y exclusivamente a Europa de los problemas para lograr un acuerdo de paz, de los problemas de la guerra en Ucrania. Pero ya no. Ahora está ahí, diciendo que fue Estados Unidos quien causó todo esto. Que fue Estados Unidos quien provocó el divorcio con Europa, porque Europa es un perrito faldero totalmente dependiente de los norteamericanos. Vamos, que uno pensaría que estaba escuchando a mi amigo, ya sabes, Alex Christoforou, de The Duran, hablando. A lo mejor Putin se ha estado escuchando algunos de esos podcasts, pero eso es exactamente lo que estaba diciendo. Y al mismo tiempo estamos viendo a altos cargos dentro del aparato ruso decir que ha llegado el momento de escalar directamente contra objetivos europeos. Han visto el éxito que tuvo Irán al usar a los estados del Golfo, a los aliados de Estados Unidos y, en cierto modo, a países alineados con Israel, como una forma de presionar a Estados Unidos en el conflicto. Y ahora mucha gente en Rusia se pregunta, ¿por qué no hacemos lo mismo con Europa? Son el mismo tipo de aliados o intermediarios de Estados Unidos, los que ayudan a canalizar y blanquear fondos, ayuda militar, apoyo de inteligencia y a menudo también personal hacia Ucrania. ¿Por qué no los castigamos igual que Irán castigó a los Emiratos, a Bahrein o a los saudíes? Creo que hace poco le recordaron a Bahrein su posición golpeando a la Quinta Flota. Y ese lugar nunca va a recuperarse. Esa sería mi predicción. Hemos perdido esa posición logística clave, durante mucho tiempo. Ves a gente diciendo que estamos jugando al ajedrez en 5 dimensiones, que estamos tomando el control de todos los estrechos y del tráfico marítimo mundial. Pero amigos, tenemos menos control sobre los estrechos que nunca, desde que los británicos dejaron de ser un imperio en la práctica. Así que tenemos menos control sobre las rutas marítimas que solíamos usar para dominar el tráfico comercial, igual que hemos perdido poder con el dólar y con el sistema financiero estadounidense por todas esas políticas de sanciones tan absurdas. Si juntas todo eso, el resultado es que Estados Unidos se ha debilitado como gran potencia.
My own personal view is I'm fine with that. Mi opinión personal es que a mí me parece bien, porque creo que para ser una buena república constitucional no se puede ser un gran imperio. Roma lo demostró de forma definitiva. Solo se puede cruzar ese Rubicón una vez. Y tenemos que recuperar lo nuestro. En nuestro 250 aniversario, nuestro aniversario de cuarto de milenio, debemos volver a ser la república constitucional original. Y se ve que Vance va cada vez más en esa dirección, no solo con una visión más realista sobre quién es y qué representa Israel, sino también entendiendo cada vez mejor el argumento que algunos hemos defendido, que no se puede ser un imperio y una república al mismo tiempo. No puedes intentar expandirte al extranjero mientras intentas protegerte dentro. Esas dos cosas están, por naturaleza, en conflicto. Tenemos que encontrar una forma de salir, al menos a corto plazo. Tenemos que hacerlo, porque si no, la economía se va a ir por el precipicio. A medio plazo también tenemos que salir, porque las elecciones de mitad de mandato van a ser un desastre. Y como decías, ¿qué va a pasar en las elecciones? Pues basta con mirar lo que pasó la semana pasada en Nueva York. Los demócratas de toda la vida, bien establecidos y en el caso de Daniel Goldman, respaldados por el aparato del Estado, perdieron por un solo tema. La única cuestión que diferenciaba a todos estos candidatos entre sí era el tema de Israel. En la mayoría de los demás asuntos estaban alineados. Algunos podían ser más directos o abiertos en su retórica, pero casi todos los miembros demócratas del Congreso apoyan el Medicare para todos. Casi todos respaldan muchas de esas posturas que resultan radicales o controvertidas para la parte más conservadora de la población estadounidense. Eso no fue lo que distinguió a ninguno de estos candidatos, ni a los titulares que perdieron. Quiero decir, el nieto de Jack Kennedy se presentó como pro-israelí, tenía $25 millones en el banco y quedó tercero. Eso muestra hacia dónde van las cosas. Vance lo entiende perfectamente. Trump no entiende ni siquiera dónde está cada día. Así que esperar que Trump entienda algo es una causa perdida. Hay que averiguar qué miedos podemos activar en Trump para que actúe con autocontrol y para que contenga más a Israel, porque eso es lo único que realmente guía su comportamiento. La gente que todavía piensa que su conducta se basa en una lógica geopolítica racional, en una comprensión profunda del contexto del conflicto, o en ser el Trump que algunos hemos seguido durante años, se está equivocando. Hay que entender qué miedos podemos despertar en él para que nos saque de esto, en lugar de qué miedos pueden empujarnos a meternos más. Así que, mitigar los miedos para que entremos y luego amplificarlos para que salgamos. Ese puede ser el camino. Y para eso necesitaremos corroboración. Necesitaremos ayuda, por así decirlo, cooperación de algún tipo con los estados del Golfo, con Pakistán y con Turquía. Porque esta es la realidad. Si todos esos países realmente forman un frente, donde Pakistán diga que usará su arsenal nuclear como parte de ese proceso para defender a los turcos y a los saudíes, algo parecido a una estructura del artículo 5, e Irán forma parte de eso. Entonces, sinceramente, esta guerra se acaba, porque no habría mucho más que hacer. Israel puede decir lo que quiera, pero los turcos podrían empezar a actuar de forma más agresiva. Erdogan puede tener su visión de una Turquía más grande, ese viejo imperio otomano que antes estaba allí, con base en Estambul, y que ahora intenta recuperar en cierta medida, quizá con la idea de contener a Israel. Y si lográramos que Bibi Netanyahu fuera derrotado, incluso aunque hubiera otros candidatos igual de malos que Bibi en cuanto a sus políticas, ver a Bibi perder por estos motivos podría también imponer cierto freno a Israel. Tarde o temprano, hay un límite a lo que pueden hacer. Pero tenemos que usar nuestra influencia y nuestro poder para evitar un conflicto más amplio y ayudar a Israel a defenderse sin una potencia expansionista o imperial. Muchas gracias, Robert, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre.
Sí, claro. Sí, encantado de estar aquí y ojalá tengamos pronto mejores noticias. Sí. Nos vemos pronto, Robert. Cuidaos.